Dicen que todos los mexicanos somos guadalupanos, sin importar si somos o no católicos, y quizás haya algo de razón en esa afirmación. La Virgen de Guadalupe es mucho más que un símbolo religioso para los mexicanos, es un símbolo de protección, es un símbolo de identidad. El padre Eduardo Chávez es doctor en Historia de la Iglesia. Él fue postulador de la causa de la canonización de San Juan Diego. Es cofundador del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, así como canónigo de la Basílica de Guadalupe. Y para mí es un honor tenerlo, don Eduardo, aquí en la entrevista con Sarmiento. Pero cuénteme un poco acerca de la Virgen de Guadalupe. Para empezar, ¿de dónde viene el nombre de Guadalupe? Es una muy buena pregunta porque hay tantas versiones. Nosotros en la investigación de todo lo que fue la postulación para la causa de canonización de San Juan Diego, tuvimos que ir hasta lo más profundo de documentación bien fundamentado. El nombre ella se lo puso. Obviamente, de inicio, algunas personas decían viene de España, obviamente. Hay un monasterio de Guadalupe en Extremadura. Así es. Y seguramente a los españoles se lo aplicaron. Hay un culto, hay una virgen morena, pero que yo recuerdo que era Sí. una virgen muy negra y muy pequeña. Exacto. Es digamos, el inicio del culto a la Virgen de Guadalupe, esa Virgen de Guadalupe de Extremadura. Exacto. Entonces la Virgen de Guadalupe en México, en el Tepeyac, ella toma ese nombre y se lo da a Juan Bernardino. Y con los documentos que tenemos, sabemos perfectamente que fueron los españoles quienes no querían que se llamara Guadalupe. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y por fue qué? algo interesantísimo. ¿Y por qué? Bueno, finalmente Hernán Cortés era devoto de la Virgen de Guadalupe Sí. extremeña, ¿no es así? Colón también, Isabel la Católica. ¿Por qué la muchos. resistencia entonces para que se asumiera ese nombre para la Virgen morena mexicana? Es muy interesante porque los españoles mismos, entre ellos un Jerónimo, Fray Diego de Santa María, los Jerónimos eran los que tenían el monasterio en Extremadura, llega a México porque obviamente al escuchar que se llama Guadalupe, parte de las limosnas tenían que ir al santuario extremeño. Así que cuando llega a Guadalupe del Tepeyac dice, no se parece en nada. Él ni siquiera menciona una preciosa imagen, una Inmaculada Concepción que se encuentra en el coro de Extremadura, y claro que se parece a la Virgen de Guadalupe del Tepeyac, porque la Virgen del Tepeyac es también una Inmaculada Concepción. Pero él ni la menciona, simplemente dice, deben de quitarle el nombre, porque muchas de las limosnas caen aquí y no llegan a Extremadura. Todavía, por ejemplo, tenemos el documento de Fray Bernardino de Sahagún, que la llama, ¿no será esta imagen satánica para paliar la idolatría? Entonces, todos estos elementos nos ayudan a comprender que no fueron los españoles ni quienes trajeron la Virgen de Guadalupe de allá, ni quienes le pusieron el nombre. Pero hay era esta idea de que lo que se buscaba con esta Virgen de Guadalupe local era lograr un sincretismo, lograr hacer más sencillo, más aceptable el culto católico a los indígenas. ¿No fue así entonces? No fue así. Ni tampoco entra la palabra sincretismo, yo lo entiendo, como buscar, cómo complementar, cómo entrar hasta tomando cosas que son erróneas, etcétera, con tal de salir adelante con la religión católica. No. La palabra exacta es, la Virgen de Guadalupe hace una verdadera inculturación. Es decir, ella toma lo bueno y verdadero de todo corazón humano, de toda cultura, y lo lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Por eso los primeros misioneros están desconcertados con ella, totalmente. ¿Por qué? Porque están dándose cuenta el éxito total, y no me estoy refiriendo solamente a los indígenas, que se convirtieron en masa, millones y millones en poquísimos años después de la aparición, sino también los españoles. Hay un documento, por ejemplo, en 1556, en donde son los españoles quienes defienden la devoción a la Virgen del Tepeyac en contra de los franciscanos, especialmente Fray Francisco Bustamante, donde surge aquello de que esa pintura mandada a hacer por el segundo arzobispo de México, al indio Marco. Y ahí en esos documentos ve uno claramente la defensa del segundo arzobispo de México, Montúfar, en donde dice, ¿cómo voy a hacer algo semejante cuando yo puse pena de excomunión a quien lo hiciera? Y hay una gran defensa en todo eso. Es un documento en donde son los españoles que se convierten también con la Virgen de Guadalupe. Hay un testimonio que dice,
Creemos que para el fraile Francisco de Bustamante le pesa que vayamos españoles ahí. Pero si antes íbamos una vez, ahora iremos 4. O sea, son los españoles quienes tienen el corazón abierto a la Virgen del Tepeyac. ¿Quién era en verdad Juan Diego? ¿Qué sabemos? He escuchado versiones de todo tipo, algunos lo hacen un aristócrata, otros dicen que era una persona de origen muy humilde. ¿Quién era Juan Diego? Juan Diego era un macehual ante todo. No es un noble, sino es una persona digna, que es distinto y por eso yo creo que se mezcla esto. En vida le llamaban varón santo, varón santísimo. Los mismos indígenas de Cuautitlán. Los documentos se encuentran en las informaciones jurídicas de 1666. Lógicamente, los que van en contra de Juan Diego dicen esos documentos ya son muy tardíos, en 1666. Sin embargo, traen ahí todas las entrevistas a los indígenas de Cuautitlán, que quiero decir, no sabían ni leer ni escribir. Lo sabían por el mismo Juan Diego, quien dio toda esta experiencia a través de una tradición oral. Y ellos lo llamaban varón santo, varón santísimo, indígenas de más de 100 años. Es decir, la entrevista es de 1666, pero están entrevistando a indígenas de más de 100 años. Y ellos hablan de la tía, del abuelo, del papá, de la mamá, gente que vivió con Juan Diego. Ya había una tradición oral muy marcada. El Nican Mopogua, ¿cuándo surge? Finalmente es la mejor fuente, digamos, escrita que tenemos. Qué buena pregunta. No es la fuente principal, no es la... Vamos a ponerlo claro, no es la fuente primigenia, esa es la palabra, no es la fuente primigenia. Por supuesto que es una maravillosa fuente, es un documento precioso que hace Antonio Valeriano en 1545-1548, de lo que escucha precisamente de Juan Diego directamente y lo plasma en su manuscrito. Pero digo, no es la fuente primigenia, la fuente primigenia es Juan Diego, que habla de lo que sucedió, le decían incluso el peregrino, se difunde con todos los indígenas, hay atabales, chirimías y todo eso en los tianguis, en los mercados, diciendo todo lo que pasó. O sea, hay una tradición oral. Para esto es muy importante entender que toda esa conversión fue antes de que Antonio Valeriano tomara la pluma e hiciera este manuscrito. En 1539 se habla de millones, 9 millones de conversiones. O sea, es la tradición oral. Segundo, de esta fuente primigenia. Segundo es la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Es todo un códice que los indígenas entendían. Ahí tienes también las fuentes estas, donde se nos habla de cómo fueron los nobles, a donde tenía en su oratorio la imagen, el señor obispo Fray Juan de Zumárraga, y son los nobles, los sacerdotes, quienes interpretan todo este códice que es la imagen de la Virgen de Guadalupe y lo dan a conocer. Y tercero, los signos de los tiempos. Los indígenas pensaban que el mundo se iba a terminar en 4 terremotos, 4 movimientos, lo dice Miguel León Portilla y tantos otros. Así que ellos estaban esperando esto aterrados. Recordemos que la conquista es en 1521, 10 años después es la aparición. En 1530 hay 3 terremotos y ellos tienen 10 años que no le dan, como ellos eran en su mentalidad, la sangre, el corazón a los dioses. El mundo está a punto de terminar. Luego viene la peste esta de la viruela que mata a la mitad de la población, etc. Hay un sinnúmero de fenómenos en ese momento. Que parecían preludiar un fin del mundo, ¿no? Exacto. En 1531 un cometa lo ven todos y para ellos, adiós, se acabó. Y para terminar todo este filo de cosas, en 1531 hay un eclipse de sol. La luna se está devorando al sol. Eso es lo que piensan los indígenas. Esto se acabó. Pero también hay que decir que para los españoles era un momento terrible, me estoy refiriendo sobre todo a los misioneros. Cuando entra la primera audiencia en el 1528, y arrasa de una manera espantosa con los indígenas, los frailes querían bautizarlos, los conquistadores no querían el bautizo de los indígenas, porque les facilitaba la conquista y la esclavitud. Pero si tú me los bautizas, ya no pueden ser esclavos. Ya me lo complicas. A tal punto que Diego de Delgadillo, este conquistador, lanza una lanza a Fray Juan de Zumárraga directo al corazón, pero afortunadamente Fray Juan de Zumárraga se libró. Todo esto lo vemos en las biografías, por ejemplo, Casbalceta tiene una gran biografía de esto, ahí no lo dice claramente, el mismo Fray Juan de Zumárraga. Fray Toribio de Motolina dice, estamos pensando todos los misioneros regresarnos a España porque aquí nos quieren matar. No son los indígenas, son los que se dicen católicos, ¿verdad? Conquistadores, quienes no quieren
que sea la iglesia. Entonces, Fray Juan de Zumárraga escribe una carta al rey donde le dice: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse. Entonces yo observo que por un lado los indígenas, esto se acabó, el fin del mundo. Y por el otro lado, si Dios no interviene, esto se acabó. Es cuando interviene la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo ha hecho este culto para mantenerse durante tanto tiempo? Estamos hablando de hace 500 años casi, y sin embargo, cada 12 de diciembre, 11 de diciembre, vemos a millones de peregrinos que van a la basílica. ¿Cómo se ha mantenido y cómo ha tenido tanto arraigo entre la población mexicana? Dice el Concilio Vaticano II sobre la misión, la evangelización, que hay que tomar las semillas del verbo y llevarlas a la plenitud de Jesucristo nuestro Señor. Tantos documentos, tantas frases maravillosas que dicen, y es lo que hace la Virgen de Guadalupe y por eso ha durado tanto. Ella hace una perfecta inculturación, lo dijo San Juan Pablo II. Ella es el modelo de evangelización perfectamente inculturada. Y basta el corazón, toma lo bueno y verdadero y lo lleva a la plenitud. Y esto lo sigue, digo yo, más allá de fronteras y espacios. Alguna persona dijo por ahí, es un culto local, es un culto regional la Virgen de Guadalupe. No es así, trasciende espacios. Si no, explíqueme por favor cómo el vicepresidente de los Estados Unidos de América, el señor Biden, estuvo ahí orando a la Virgen de Guadalupe, incluso llorando delante de la Virgen de Guadalupe. Ella toca corazones de una manera impresionante. Es la primera evangelizadora, la primera misionera del amor de Dios. Pues Padre Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia, cofundador del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, canónigo de la Basílica de Guadalupe, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga mucho. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.